apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenos días. Hoy lunes 28 de septiembre de 2020 vamos a ver la clase número 15 de informática del grado octavo de la jornada de la mañana del área de estudio de tecnología e informática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Buenos días, Andrés Camilo. Buenos días, profe. Okay. Buenos días, Jesús Pájaro. Bueno, pues vamos a continuar con la plataforma de Microsoft Excel, las versiones 2010, 2013, 2016 y la 2019 si ya la tienen. Entonces, todas las opciones que se dan aquí están en estas versiones. Me pueden contestar la tarea de acuerdo a la versión que tenga en su computadora o en su tablet y no hay problema. Vamos a mirar hoy una partecita importantísima en la plataforma de Excel, que es los cambios en la estructura. Los cambios de la estructura, ¿ok? Es más que todo cuando vamos a utilizar los métodos disponibles desde la versión 2010 hasta la nuestra, hasta la de hoy en día. ¿Qué hace esto? Que modifica el aspecto de las filas, columnas y el aspecto general de una hoja de cálculo para obtener un aspecto más elegante. ¿Ok? Por ejemplo, el alto de fila, a partir de la versión 2010 se ajusta automáticamente la altura de una fila dependiendo del tipo de letra. Ya sea más grande, utilizado en esa fila. Por ejemplo, cuando el tipo de letra mayor de la fila es Arial de 10 puntos, la altura de la fila es de 12,75 centímetros. Si aplicamos Times New Roman de 12 puntos a una celda de la fila 2, la altura de toda la fila pasa automáticamente a 15,75. O sea, miren, de esta altura pasa a esta, o sea que de acuerdo al tipo de letra va aumentando la altura de la fila en esa celda donde esté, más que todo de toda la fila es la que la modifica. Si deseamos modificar la altura de alguna fila, podemos utilizar los siguientes métodos. Dos métodos. El primero consiste en utilizar el menú. Para ello sugerimos lo siguiente. Esta opción de formato, se seleccionan las filas a las que quieren modificar la altura. En este caso, de no seleccionar ninguna, se realizará la operación de la fila en la que nos encontremos en el momento. Deben seleccionar la fila. En la pestaña de inicio hay un botón que se llama formato en el menú de celdas. Y este botoncito es el que nos dice si nosotros queremos modificar el alto de la fila o autoajustar el alto de la fila. O queremos modificar el ancho de la fila, autoajustar el ancho de la fila o un ancho predeterminado. O sea, que el que usted quiere que se predetermine cada vez que abra una hoja de cálculo, sea ese el número de ese ancho predeterminado, o sea, un número especial que usted tenga para utilizar un tipo de letra de acuerdo siempre a todos los informes que usted va a trabajar en esa hoja de cálculo. Entonces,
Elegir la opción alto de fila nos sale un cuadrito así como este, ¿sí? En el cual nos dice el alto de la fila, en el momento, en este caso tiene 12.75. Aparecerá en el cuadro de alto de fila, en el que tendrás que indicar el alto de la fila. Por ejemplo, para indicar decimales, utiliza el punto decimal, ¿ok? Del teclado numérico. Ojo, el del teclado numérico, porque el otro es el punto normal, ¿ok? Debido a que según el sistema puede variar entre el signo punto decimal o el signo punto inglés coma. Hay que tener eso configurado en su hoja de cálculo. Se escribe una altura deseada. En este caso, por ejemplo, 12,75, que es la altura que tiene la fila por defecto. Ojo, casi siempre casi todas las hojas de cálculo tienen altura de fila por defecto. Se le da a aceptar y lógicamente, automáticamente, donde usted esté seleccionado, modifica esa parte. Ojo, el segundo método consiste en utilizar el botón del ratón, ¿sí? Colocar el puntero del ratón en la línea situada debajo del número de la fila que deseas modificar en la cabecera de la fila, por ejemplo. El puntero del ratón toma una apariencia así como esta que está aquí, miren. ¿Sí lo ves? Así igualito, con unas flechas hacia arriba y hacia abajo, vean, hacia arriba y hacia abajo. Entonces usted automáticamente, cuando sale esto, usted puede mover o mantener pulsado el ratón, ¿ya? El botón del ratón, y arrastrar la línea a la nueva posición. Conforme movemos el ratón, la altura se va cambiando, la altura de la fila va cambiando. Y al final, cuando lo suelte, queda en la altura que usted decidió, ya sea hacia arriba o hacia abajo, sea para aumentar o para disminuir. Ahora, existe la opción de autoajustar ese formato, sí señor. ¿Cómo? La opción de autoajustar, si hemos modificado la altura de una fila, podemos redimensionarla para ajustarla a la entrada más alta de la fila, utilizando dos métodos distintos. Primero consiste en utilizar el menú. Para ello debes seleccionar la fila que desees modificar la altura. Luego selecciona en el menú formato, que se encuentra en la pestaña de inicio, y selecciona autoajustar fila, autoajustar el alto de la fila. Esto es para autoajustar, muchachos. Es muy diferente a modificar. Entonces, el segundo método es mucho más rápido. Usted selecciona o si se sitúa sobre la línea divisoria por debajo de la fila que desee modificar en la cabecera de la fila, y modifica la altura del ratón. Recuerda cuando se pone con la opción de la figura para modificar la altura con el ratón, ¿sí o no? Bueno, este ratón se convertirá en una flecha de 2 puntas, lógicamente. Se le da doble clic y el tamaño se reajusta automáticamente. ¿Ok? Ahora pasamos al ancho de la columna. El ancho de la columna. Ojo. Desde la versión 2010, la anchura por defecto de una columna es de 8,43 caracteres o de 10,71 puntos, que es lo mismo. A menudo, la anchura estándar de una columna no es suficiente para visualizar el contenido completo de una celda. Entonces, ¿qué? Deseamos modificar la anchura de alguna de esas columnas, ¿sí o no? No hagas sus clases. lo que no hagas de las cosas de las que te vas a repetir. A ver, Joey Berrío, por favor, apaga el micrófono, que escuché todo lo que estabas hablando. No sé con quién estás hablando ahí, no sé si es tu mamá o tu hermana. Bueno. William Romero, buenos días.
A ver, chicos. Hay una persona que está tratando de entrar ahora mismo, pero no sé quién es. Entonces, en el pantallazo de ustedes sí aparece el nombre, en el mío no. Necesito que me identifiquen a esa persona. Le voy a dar entrada a ver quién es. De lo contrario, lo saco. Si no lo conocen ustedes, lo sacamos. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues vale. Listo. Ahí voy a dar. Ya le di la admisión. Vamos a ver quién es. Si es un compañero, ustedes me dicen, profe, ese es tal persona. Le dicen que cambie el nombre enseguida. ¿Ya se dieron cuenta quién es? Profe, se nota aquí, profe. Bueno, entonces lo sacamos. Ya se salió. Listo. Que se meten, quieren meterse en los grados que no son. Bueno, seguimos. Entonces, para utilizar la modificación de la anchura de alguna de las columnas, podemos utilizar dos métodos. El primero es utilizar el menú en el icono de formato, ¿sí? Y utilizamos la parte que dice ancho de altura. Y se siguen los siguientes pasos. Seleccionamos las columnas que queremos modificar la anchura. En caso de no seleccionar ninguna, pues ella se realizará automáticamente en la columna que nos encontremos. Si no, despliega en el menú formato de la pestaña de inicio, se abrirá otro submenú de otra así como este menú que está aquí, o este cuadro de diálogo, en el cual nos dice cuál es la anchura de esa columna. En este momento me dice que la anchura es de 10,71. Usted puede escribir una anchura deseada y él automáticamente si usted le presiona aceptar, automáticamente asume ese valor o esa anchura de columna. Y el segundo método consiste en que en utilizar el ratón. Por ejemplo, situamos el puntero del ratón en la línea situada a la derecha del nombre de la columna que deseemos modificar en la cabecera de la columna, lógico. O sea, acá arribita, aquí en esta partecita, ¿oyeron? Recuerden, esa es la cabecera de las columnas. Entonces, el puntero automáticamente asume, si nosotros colocamos el puntero del mouse por aquí, asume esta figura, mire, donde nos muestra dos flechitas a los lados. ¿Qué quiere decir? Que usted puede aumentar hacia allá o hacia acá, ¿sí? Puede aumentar o disminuir la anchura de la columna. Se mantiene el botón mientras usted está arrastrándolo y donde usted desee que pueda quedar la columna con la información que tiene, pues ahí suelta el mouse, el botón del ratón del mouse y fuera y queda con esa anchura especificada. ¿Listo? Esta es la otra opción. Esta es la opción manual que le llamamos. La otra opción es por numeración o por valores. Bueno. Vamos a repasar un poquito esto que hemos estado viendo, porque yo necesito que cada uno de ustedes me trabaje esta opción en sus hojas de cálculo. Todas estas opciones me las tienen que trabajar en su hoja de cálculo y me las tienen que presentar en la tarea de esta clase. Con la clase anterior y esta clase se suman las dos clases en una sola tarea. Ojo. Primero que vimos, cambios de la estructura para los que están escribiendo. ¿Qué se debe modificar? El alto de la fila. El alto de la fila. Esa es la primera opción. Utilizando ya sea el sistema de menú, ¿sí? Que nos muestra este pantallazo. ¿Ok?
O la otra opción que es por el ratón, ¿sí? Que es la parte manual por el ratón, utilizando estas opciones así como están aquí. Eso es en las filas. Ahora, también deben utilizar la opción autoajustar, utilizando tanto la opción por los menús, por el menú, como la opción manual. Hablo aquí donde lo dice, como la opción manual. Después, tienen que trabajar el ancho de las columnas por las opciones de menú, utilizando esta opción. Con los valores en este cuadrito, varios valores, utilicen varios, ¿sí? De ese cuadro de diálogo. Y también la opción manual, la opción que se da manual por el botón del ratón, utilizando todas estas opciones. ¿Ok? Después, me deben presentar esa tarea con las especificaciones de lo que usted está haciendo. Eso lo deben colocar allá en la Classroom. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Profe, entonces, ¿cómo se llamaría esta clase? ¿Cómo se llamaría el tema? Cambios en la estructura de la hoja de cálculo, así se llama. Mírelo aquí donde está acá arriba, acá adelante. Mírelo donde está acá adelante. Parece que usted entró después que yo había dado el título, ¿sí o no? Sí. Míralo aquí donde está. Ese es el título de esta clase. Cambios de estructura en la hoja de cálculo. La estructura son las filas y las columnas, recuerden, ¿ya? Los cambios en la estructura son los cambios en la altura y en la anchura de las filas y columnas. Listo. Bueno, preguntas.